vamos a dar inicio a nuestro CIPAS número 2, que corresponde al CIPAS de perspectivas teóricas. En este vamos a desarrollar no tanto digamos, la teoría que ya vimos en la webconferencia. Deseo que ya la hayan visto y espero que ya la hayan visto, porque es muy importante que podamos aquí resolver las dudas que tengan con respecto a dicha webconferencia. ¿Alguno la vio o alguno estuvo en la web? ¿Ninguno? Bueno, entonces, lo primero, necesito que la vean. Yo aquí voy a decir algunos de los temas, van a tener que, digamos, verla porque yo voy a pasar muy rápido por los temas teóricos. ¿Por qué? Porque me quiero enfocar mucho en el anexo y en lo que deben tener en el foro como tal. Digamos que, como les dije en la primera CIPAS y como se les dijo en la primera webconferencia, el curso de investigación es un curso que durante todo, digamos, las 5 fases que tiene, van a tener que relacionar el mismo trabajo. O sea, nosotros al final vamos a tener un proyecto de investigación. Ese proyecto no se va a desarrollar, pero sí vamos a tener que, por ejemplo, a través de, al final, si ustedes quizá han leído algo de la teoría, al final vamos a tener que hacer un póster científico y en ese póster científico pues digamos, se resumirá todo lo que ustedes hagan hasta la fase 4 y en la fase 5 también van a tener que hacer un mapa conceptual, bueno, etc. Entonces, digamos que, y con base en eso, no tendrían que hacer unos avances, por ejemplo, en esta fase en cuanto al estado del arte, muy significativo. Digamos que se tendrían que enfocar más o investigar más acerca del marco teórico. ¿Por qué? Porque el estado del arte ya había estado en construcción en nuestra fase anterior. Entonces, digamos que más bien esa construcción del estado del arte es mucho más sencilla por esa razón. Ustedes en la fase número 2, perdón, sí, en la fase número 2, en el anexo que ustedes tuvieron que construir 3 cuadritos que tenían que publicar en el foro y en esos cuadritos reseñaban cada uno 3 artículos de investigación que hallaran con relación a su tema de investigación, eso lo tienen que hacer en el anexo, sí, en este anexo o en esta fase donde tienen que construir un párrafo con uno de los artículos y publicar en el foro. ¿Listo? Entonces, digamos que por ese lado nos merma un poco el trabajo con respecto al marco teórico que tenemos que hacer, que ese marco teórico nos puede llevar un poco más de tiempo. Entonces, quiero saber, antes de continuar, si alguno tiene una pregunta en este momento. No tiene ninguna pregunta en este momento, entonces voy a compartir la pantalla y vamos a ir a la guía, ¿vale? Les cuento que mi computador está un poco complejo. Listo. Entonces, aquí en la guía nos dice que nuestra entrega final es el sábado 2 de noviembre. O sea que tenemos básicamente 2 semanas para terminar todos los puntos de esta guía. ¿Listo? Nos da lo mismo que casi en todas las guías de nuestro curso. El paso número 1 siempre va a ser la revisión de literatura. Y es importante que revisen estos pasos porque aquí es donde estos autores del Castillo y Olivares, Orozco y Rojas nos explican cómo tenemos que escribir. Yo lo voy a tener o voy a traer esto de cómo escribir a unos términos más coloquiales, pues digámoslo así,
Sin embargo, esa revisión de literatura es bastante importante. Entonces, aquí en el paso 2 nos dice, como a manera de ejemplo, vaya a este repositorio, mire este trabajo de grado y vea cómo se escribe el estado del arte y el marco teórico. En nuestro paso número 3, como ya les había explicado, nuestras 3 fichas que hicimos en la fase anterior, vamos a seleccionar uno de esos artículos. Es importante, en la web se menciona que sea el más reciente, que sea la ficha más reciente. ¿Eso qué nos garantiza? Que nuestro estado del arte sea actual, que eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Ese estado del arte actual nos garantiza que nosotros vamos a poder tener como primicia, digamos, teóricos mucho más actualizados o conceptos teóricos mucho más actualizados que nos van a permitir ir y reseñar esa teoría como tal. A ver, ese estado del arte es muy importante porque no solamente es que mostremos que hay personas que están haciendo temáticas similares a la mía, sino que en ese artículo de investigación que yo voy a reseñar, también voy a lograr encontrar bibliografía, teoría que me va a permitir a mí construir mi marco teórico. Si yo todavía no sé por dónde empezar, y yo sé que, por ejemplo, en el estado del arte o en el artículo que yo seleccioné, en el estado del arte, en la metodología o en el marco teórico, ella habla, por ejemplo, de McLuhan. Estoy dando un ejemplo. Ella habla de un teórico que se llama McLuhan, que específicamente habla de estrés postraumático. Entonces yo voy a ir y voy a buscar ese autor. Listo, ya no voy a tener que empezar desde cero, aunque ustedes no empezarían desde cero porque la epistemología, como nosotros vimos en la fase número 1 de su profesión, ustedes ahí identificaron que ustedes o que cada carrera tiene una epistemología, un conocimiento específico y que ustedes ya de alguna manera, así vayan en tercero o cuarto semestre, ya han tenido que consumir a los teóricos que son la base y el referente de su carrera, ¿sí? Digamos que ustedes no van a empezar en ceros, pero si ustedes tienen digamos, una investigación que ustedes se dieron cuenta porque en los antecedentes que investigaron, lo que usted tenía pensado, nadie más lo ha hecho, entonces ahí sí vamos a empezar de cero. Y con respecto a eso, nosotros podemos decir que como consultamos este estado del arte, nosotros podemos decir que nuestro proyecto de investigación es innovador en esta parte. Por ejemplo, en la metodología, por ejemplo, diseñamos un método de recolección de información, diseñamos una forma de leer a los seres humanos cuando hacemos observación, diseñamos una nueva forma de hacer anotaciones en los diarios de campo, ¿sí? Entonces, esa innovación es real en mi propuesta porque yo ya me di cuenta en mi estado del arte que de todo eso nadie ha hablado. Y además también me permite ver a todos estos teóricos que les estoy diciendo, toda esa bibliografía que me sirve a mí para robustecer mi marco teórico. Entonces, ¿hasta ahí es claro? ¿Tienen alguna pregunta? Pueden escribirlo al chat, que estoy viendo el chat también. La idea de las IPAs es que usted logre también entablar una especie de conversación conmigo. Las IPAs le sirve a usted para llegar a mí. Recuerde que usted también puede llegar a mí a través del Teams. Cual más me ha escrito y siempre voy a estar presta a responderle sus mensajes muy rápidamente en el horario de lunes a jueves de 8 a 12. Con menos velocidad o menor ritmo en las otras horas, ¿listo? Porque en las otras horas tengo otro trabajo. Entonces, muchachos, por favor les pido que si no entienden algo, si yo no me he expresado bien o no he explicado bien esto, me lo hagan saber para poder que les quede todo súper claro. Entonces, entendemos que en este paso debemos seleccionar uno de los artículos, vamos a crear o construir un párrafo con ese artículo, puede ser 1 o 2 párrafos máximo.
Y esos párrafos, pues en las normas APA, un párrafo está constituido entre 7 líneas y 20 líneas. Entonces yo creo que es suficiente 1 o 2 párrafos. Aquí dice un solo párrafo, pero si ustedes logran sintetizar todo eso en un solo párrafo, es perfecto. Si no lo logran, si han encontrado mucho y quieren hablar sobre los hallazgos y por qué es pertinente, quieren, pues esto lo deben hacer. Hablar sobre la pertinencia de ese párrafo con respecto a su tema o su propuesta, está bien. Pueden construir otro párrafo. ¿Listo? Entonces, por estudiante, como cada grupo tiene 5 estudiantes, deben publicar un párrafo en el foro. Recuerden, si yo les digo, por ejemplo, hasta ahorita no he corregido un solo párrafo de manera individual. Más bien les he dejado como algunas características de esto a manera general. Pero a partir del jueves me voy a centrar y voy a revisar cada uno de los párrafos de manera individual para que lo tengan en cuenta. Entre el jueves y el lunes va a aparecer el comentario donde digo si cumple su párrafo con lo requerido o si necesita hacer algún tipo de corrección, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ya nosotros los 5 publicamos ya nuestros 5 párrafos. Con respecto a eso, entonces ya podemos ir a construir nuestra actividad grupal, que es nuestro anexo número 4, y aquí vamos a construir nuestros marcos de referencia, ¿vale? En esos marcos de referencia nosotros tenemos que seleccionar unos conceptos o categorías de análisis. Esos conceptos, digamos, no son para hablar de ellos como si fuera un diccionario. Estos conceptos deben construirse a partir de teoría, con argumentos, ¿vale? Estos conceptos se construyen a partir de 2 o más autores. No es solamente lo que dice uno. Bueno, si yo veo que ese autor cumple con todo lo que yo necesito, está bien, ¿listo? Pero si yo no estoy del todo de acuerdo con este autor y tampoco estoy del todo de acuerdo con este autor, o veo que a este autor le falta lo que dice este otro autor, entonces yo voy a poder construir esos conceptos teóricos. Dentro de esas categorías de análisis vamos a seleccionar por lo menos 3 categorías de análisis. Cuando yo les digo categorías de análisis, lo que podemos hacer es coger, por ejemplo, mi pregunta, problema o mi objetivo y ver cuál es el concepto que yo más repito. Por ejemplo, estrés postraumático, a consecuencia de el conflicto armado. Entonces ya tengo dos categorías de análisis. Y aparte de eso voy a construir en mis objetivos específicos, veo qué otra se me repite, por ejemplo, y puede ser identidad, ¿sí? Entonces ahí ya tengo 3 conceptos teóricos que voy a reseñar en mi marco de referencia. Mis marcos de referencia mínimo son 3, porque pueden haber muchos otros marcos más. Generalmente en la investigación académica, en la investigación social, utilizamos 2. Sin embargo, cuando se trata de, por ejemplo, lo que tiene que ver con feminicidios, lo que tiene que ver con diversidad, se construye otro marco que es el marco legal, ¿sí? Por ejemplo, pero usted puede construir su marco legal cuando se dé cuenta que afecta la norma su propuesta de investigación. Mientras tanto, o generalmente se construyen 2 marcos, el marco teórico y el marco conceptual, que son marcos diferentes. El marco teórico se construye a partir de conceptos teóricos, como los que les indiqué hace un momento. Por ejemplo, identidad, por ejemplo, conflicto armado, por ejemplo, estrés postraumáticos. Entonces, esos 3 se conjugan dentro de nuestro proyecto de investigación y son marcos conceptuales que me iluminarán todo mi proceso de investigación. O sea, yo con ellos voy a hacer las entrevistas, voy a hacer los diarios de campo, voy a hacer las técnicas o los instrumentos de recolección de información. Con esos conceptos voy a hacer absolutamente todo dentro de mi proceso de investigación. ¿Listo?
Mi marco conceptual entonces se construye a partir de conceptos técnicos, por ejemplo, que yo sé que dentro de ese estrés postraumático hay unas categorías que me dicen que el estrés es muy alto, medio o bajo, que en la teoría. Entonces yo construyo dentro de mi marco conceptual, por ejemplo, estrés postraumático de alto nivel. Es aquel estrés que el sujeto se caracteriza porque presenta alucinaciones y presenta un grado de tendencia al suicidio. ¿Listo? Entonces, mi marco conceptual lo construyo a partir de ciertos conceptos que son técnicos, que yo sé que, digamos, dentro de mi marco teórico no los voy a poder conceptualizar del todo y que prefiero sacarlos acá como si fuera aquí sí, como un diccionario. Sin embargo, estos no se construyen pues al pie de la letra o solo con citas bibliográficas de los teóricos, sino que también viene un proceso de reflexión y de parafraseo y de reflexión sobre esos conceptos pues que yo he encontrado dentro de la literatura. ¿Listo? Otro ejemplo de marco teórico y marco conceptual. Por ejemplo, en el marco teórico voy a construir qué es fotografía, voy a construir qué es práctica social y voy a construir qué es memoria histórica. ¿Listo? Son conceptos teóricos grandes, o sea, que me caben unas teorías bastante amplias, que hay teóricos que han discutido muchísimo sobre ellos, que yo encuentro en mis artículos que reseñé para mi estado del arte, que todo el tiempo están hablando de estos conceptos también y que esos me van a servir para iluminar todo mi proceso. Y en mi marco conceptual, ¿qué voy a reseñar? Por ejemplo, en fotografía, trípode, cámara, lente, ángulos de imagen, planos de imagen, ¿sí? Ese tipo de cosas entonces se construyen y se convierten en mi marco conceptual. Mi marco legal es toda la normativa que tiene que ver o que afecta directamente a mi tema. Por ejemplo, la diversidad, el feminismo, por ejemplo, la normativa sobre ecología, bueno, etc. ¿Listo? Entonces, eso ahí ya construiría mi marco legal. Y depende, obviamente, de mi tema de investigación. ¿Vale? Bueno, aquí vamos. Entonces, vamos a ver ya nuestro anexo. Entonces, en nuestro anexo, esto me parece muy bueno porque de todas maneras se han construido esos anexos pensando en que usted pueda tener un párrafo de referencia si no ha leído la literatura del curso. Eso no los exonera del no leer la literatura, deben hacerlo, tienen que leer las lecturas que se indican en el primer punto de cada una de las guías. ¿Listo? Esto ya lo tenemos construido. Es muy importante que yo les haya dicho que su problema y su pregunta de investigación y su objetivo general están bien construidos. Si yo les he dicho que están bien, no les he dicho, vea, por favor, contáctense conmigo al Teams, porque tenemos que organizar nuestro objetivo, porque tenemos que organizar nuestra pregunta. Entonces, cópiela y péguela tal cual. A estas alturas nadie debe cambiar ni el título, ni la pregunta problema, ni el objetivo general, ni los específicos, ¿vale? El cambiar nuestros objetivos específicos o nuestra pregunta problema cambia nuestros antecedentes y cambia nuestro marco teórico, nuestros marcos de referencia, ¿vale? Entonces, por favor, tengan en cuenta esto que les estoy diciendo. Entonces, aquí nos va a decir, pues, ya que tenemos que hacer nuestro párrafo con respecto a los antecedentes y que es muy importante también que en esos hallazgos o conclusiones usted pueda decirme por qué es importante para su investigación. Entonces, por ejemplo, en la investigación el conflicto armado en el municipio de Totoró, en donde se muestra o se evidencia que el estrés postraumático
dejó graves afectaciones para la identidad social de la población juvenil, escrita por la autora María José Villota Huacas. Es importante para nuestro proceso de investigación, ya que tiene un objetivo general muy similar al nuestro, pero es desarrollado en otro país o en otro municipio, y además es importante para la presente propuesta. Recuerden que siempre deben escribir en tercera persona para la presente propuesta, porque vamos a utilizar el instrumento metodológico que ella ha utilizado, vamos a tenerlo en cuenta, pero además vamos a agregarle una pregunta que le hace falta al instrumento, que nosotros que se evidencia que haría la diferencia con respecto a su propuesta de investigación. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que decir por qué es pertinente para nosotros. Nuestro marco de referencia, escogemos nuestros conceptos teóricos que vamos a contextualizar nuestros conceptos. Empezamos a leer a 2 o más autores por cada uno de los conceptos y empezamos a escribir a manera de ensayo esto. Se escribe por concepto mínimo una página, y en ese concepto o en ese marco, sí, en ese marco conceptual y en ese marco teórico, usted también debe decir por qué seleccionó ese concepto para su propuesta, por qué es importante. Y nunca olvidar las referencias bibliográficas. Esto es súper importante. Y recuerden que estas referencias bibliográficas se deben escribir tal cual como lo indica la norma, ¿vale? Muy importante que lo hagan, porque si no, en el Turnitin esto me lo va a leer todo como plagio, ¿vale? Si usted lo hace mal, si le cambia un punto de cómo se hace esa referencia bibliográfica, se cambia la norma completamente. Turnitin se lo lee como plagio. Recuerden el buen parafraseo. Recuerden que ustedes pueden reforzar todo lo que dicen a través de las citas bibliográficas. Y otra cosa, una cosa es hacer cita bibliográfica y otra cosa es la referencia bibliográfica. Dentro del texto también ustedes deben hacer la adecuada citación de esa oración o ese párrafo que están reseñando y que les sirve para su argumento. Eso sería todo de nuestro anexo número 4. Y por aquí les voy a mostrar. ¿Están viendo la pantalla? Ya estoy por terminar. Sí, doctora. Sí, doctora. Listo. Y por aquí les voy a mostrar, por ejemplo, cómo pueden escribir este marco conceptual, marco teórico y estos antecedentes. La idea es que ustedes logren al inicio y al final dar una pequeña introducción dentro del marco, dentro de los antecedentes, y lograr dar una conclusión de esos antecedentes. Lo mismo para el marco conceptual y el marco teórico, una pequeña introducción a esos marcos de referencia. Por ejemplo, Silvia es un municipio que está ubicado al nororiente del departamento del Cauca, a una distancia tales. ¿Listo? La economía de Silvia en su sector primario se basa principalmente en la ganadería. Ah, no, perdón, esta es la descripción contextual. Perdón. Aquí, el estado del arte. Entonces, aquí hay 2 párrafos de introducción. En la búsqueda de investigaciones para la realización del presente estado del arte, se ha encontrado que el tema del conflicto armado ha sido objeto de estudio de muchas universidades. En el departamento del Cauca, por ejemplo, la mayoría de trabajos de investigación sobre conflicto armado están hechos por politólogos y sus propuestas están encaminadas sobre todo hacia el análisis de dicho fenómeno. Entonces, yo me leí 20 artículos y dentro de esos artículos encontré que la mayoría eran de politólogos. Entonces voy a decirle a las personas que están leyendo mi proyecto que la mayoría de esos antecedentes son de politólogos. Por esta razón, quizá mi propuesta sea también innovadora, porque yo como comunicadora estoy dándoles muchos ejemplos para que lo llevemos a contexto. Yo como comunicadora no he visto un solo comunicador que haga una investigación de este tipo. ¿Listo? Ahora continuamos.
Los proyectos de investigación cuyos resultados sean un producto periodístico se encuentran generalmente en otras universidades, que de igual forma serán reseñados por la pertinencia o la cercanía que tienen con la presente propuesta de investigación, aclarando que en su mayoría o en la mayoría de las propuestas mencionadas a continuación, el factor en común para su selección es que todas acuden a las voces de los ciudadanos víctimas directas del accionar de la guerra en nuestro país para relatar su verdadera consecuencia. Entonces les voy a mostrar cuál es el título. Perdón, el objetivo. Miren, la pregunta problema. ¿Cómo narrar periodísticamente las historias de vida de las personas afectadas por las incursiones guerrilleras en el municipio de Silvia sobre su persecución, percepción acerca de las consecuencias socioeconómicas generadas en la población a raíz de la presencia de las FARC? Objetivo general, escribir una serie de crónicas periodísticas a partir de historias de vidas de los ciudadanos del municipio de Silvia, que den cuenta de su percepción. Entonces, yo me pregunto cómo voy a hacerlo a través del periodismo y acá mi objetivo general me resuelve la pregunta. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de una serie de crónicas periodísticas. ¿Listo? Y por eso acá se habla que el conflicto es uno de los mayores de los temas en común del estado del arte. Y por ejemplo, aquí cómo se introduce a cada uno de los artículos reseñados. En primer lugar, se hace referencia al trabajo de investigación Tales, en donde se plantea un análisis del concepto de gobernabilidad con respecto a la legitimidad, la eficacia, la autoridad, el poder y el buen gobierno. Por tanto, se hace una investigación muy profunda sobre los conceptos de gobernabilidad Tales. Y ahora hay un párrafo donde se dice o se menciona la pertinencia de este artículo de investigación. Los hallazgos hechos por el autor son de suma importancia para la presente propuesta de investigación, puesto que además de abordar el tema del conflicto armado en el municipio específico, reflejan también la realidad de todo un país. Los conceptos buscados y utilizados en este proyecto orientan al lector para que conozca las verdaderas consecuencias del conflicto armado colombiano, para que permitan entender la realidad que viven muchos pueblos de zonas que están en continuo acecho por la obtención del control por parte de los grupos alzados en armas y de la misma fuerza pública. De esta manera, aquí cambiamos de artículo y así es lo que tenemos que escribir. De esta manera nos vamos encaminando en el análisis del conflicto armado, tanto así que el trabajo de investigación Tales, el autor analiza la situación de un municipio determinado donde la expansión de la guerrilla y vuelve y reseña ese artículo que se halla y vuelve y hay un párrafo donde dice cuál es la pertinencia y se escribe otro poquito más sobre el artículo allá. ¿Es claro es más o menos claro hasta ahí? Hola, ¿están? Sí, 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 doctora. doctora. Ok. Entonces, vamos al marco teórico. Lo que yo les digo. Bueno, veamos en el estado del arte si se hace una conclusión. Bueno, aquí ya entrevistó, perdón, aquí ya hace otra reseña y aquí está la conclusión. Mire, son 3 líneas. Vemos entonces que el Departamento del Cauca no se ha hecho investigaciones periodísticas sobre las consecuencias socioeconómicas del conflicto armado que den cuenta por medio de un hecho particular de la verdadera historia y realidad de un país. Y ahora vamos al marco teórico. Los relatos escritos que existen sobre el municipio son exclusivamente informativos y turísticos, es decir, no existen historias donde los protagonistas sean los habitantes de esta región y menos aún historias generadas a raíz de unas incursiones armadas en la población y las consecuencias generadas en los siguientes 10 años. Por tanto, se considera pertinente a la hora de sumergirse en estas historias de vida abordar los conceptos de crónica, periodismo de investigación, relatos de vida, visibilización y conflicto armado. Y aquí empieza a reseñar. Miren que no se reseña, no se escribe dentro de este ensayo, porque este es un ensayo de marco teórico, eso se debe escribir a manera de ensayo, o sea, en forma de prosa, no se coloca como intertítulos o antetítulos o títulos de cada uno de los conceptos,
sino que dentro de los párrafos se selecciona con negrita y se escribe el concepto que se va a reseñar. ¿Listo? Lo mismo, se hace una introducción, se escribe cuál es el concepto de reseña, se hace la reseña y se pasa a otro concepto. Y así sucesivamente, relato de vida. ¿Listo? Y también se concluye. Finalmente, se puede decir que la investigación periodística y las diversas reflexiones sobre la violencia en Colombia están abarcadas en los conceptos trabajados en este marco teórico, ya que pretenden comprender y contribuir a la realización de investigaciones desde un campo y unos fenómenos instaurados en unos cambios y procesos sociales. Y listo. Pues, este es el ejemplo que yo quería mostrarles de cómo deben escribir. Yo igual voy a sacarles algunos párrafos, les voy a decir, miren, así se hace una introducción a el estado del arte, así se hace una introducción al marco teórico, así se concluye en el estado del arte, así se concluye en el marco teórico. ¿Listo, muchachos? No sé si tienen más preguntas, tienen alguna pregunta, porque hasta ahora no me han hecho ninguna. Tutora, sí, buenas noches a usted y a los compañeros. En lo que yo adelanté, me dice que construye los elementos de la investigación. Sin embargo, el planteamiento del problema, entre paréntesis, contextualización, descripción, relevancia con cifras estadísticas, necesita ser fortalecido con el total de los elementos que solicita el anexo. Eso es una retroalimentación que usted me brindó y que debo adelantar en el anexo 4, que es el que estamos haciendo para esta parte de la unidad. No, ese tienes que hacerlo, digamos, dentro del anexo número 3. Porque si te diste cuenta, en el anexo 4 no escribes el planteamiento del problema. No, sí, perdón, no, sí, el anexo 3, que como no tengo aquí pendiente, abierto, entonces sí, qué pena, tutora. No hay problema. En el anexo 3 debo de cuadrar esa parte que usted me está diciendo, mejórelo para que le quede bien lo que se está planteando dentro de... Lo que sigue de aquí en adelante. Ok. Listo, tutora. Sí, eso es lo que tenía un poquito de duda y esperando que los compañeros también repunten con... Yo no había visto, no había leído bien, ya que coger el último. Yo cogí 2022, 2023 y 2024 artículos. ¿Sí? Están perfectos, son actuales todos, no hay problema. Sí. Están dentro de los 5 años. No hay problema que hayas escogido. Y envié al ¿cómo se llama? Al foro colaborativo, el del 2022. Entonces yo estaba mirando aquí y ay, la tutora, lo cambiar. Entonces estaba pensando si lo cambiaba y lo borraba el que envié y hacía uno nuevo. No. La idea es que hay algunos compañeros en otros grupos, por ejemplo, que tienen estado del arte de más de 5 años y tienen uno dentro de los 5 años, entonces el más reciente. Tú tienes los 3 dentro de los 5 años, entonces no hay ningún problema. Bueno, tutora, muchas gracias por la información. Con mucho gusto. Igual, recuerden que cualquier duda les puedo responder por el Teams, por favor, les repito, ¿vale? ¿Alguna tiene otra pregunta? Tutora, usted me acaba de decir que va a sacar unos párrafos o unas guías para cómo hacer las cosas dentro de este anexo 3, ¿cierto? Sí, anexo 4. Vea, ya estoy... No se preocupen. Sí, yo les voy a publicar eso mañana y ya el jueves, como les dije, de jueves a lunes, les voy a revisar, les voy a decir a cada uno si cumplen o no cumplen con lo requerido. Pero entonces, mañana les publico párrafos, les publico estas ayudas y el jueves les respondo uno a uno dentro de los foros si cumple o no cumple para que tengan todavía una semana para la entrega. Yo recibo, digamos, dentro del foro
hasta el 31, hasta el 30, perdón, 30 a la medianoche. Eso no quiere decir que ustedes no vayan a publicar 31, 1 y 2, sino que yo al 30 me espero que hayan comentarios y realimento hasta el 30, porque yo les cuento, tengo medio tiempo, yo trabajo medio tiempo en la UNAD, tengo 220 estudiantes y dentro de mis jornadas entonces no alcanzaría a realimentar los 3 últimos días si dejan comentarios. Entonces es mejor que me dejen comentarios todo lo que puedan antes que yo el 30, el 31 y el primero me pongo a realimentar esos comentarios, ¿vale? Tutora, si los deja ahorita en la noche, cómo hacerlo, yo creo que queda uno más tiempo para enviar el material para que usted lo pueda realimentar con antelación. No. En la noche no trabajo. Esta es una hora extra. No. Bueno, tutora. No, yo Le agradezco la les información, cuento, yo les cuento que, como les publiqué en el foro, tengo mi horario es de 8 a 12 de lunes a jueves. El lunes también yo tengo horario de 2 a 6, pero el lunes yo me dedico a hacer otros temas diferentes al curso. En cambio, de lunes a jueves yo me dedico al curso, de 8 a 12, ¿vale? Vale, tutora, muchas gracias. Creo Con que muchísimo gusto. quedó claro todo lo que nos explicó, aunque sí Eso un espero. poquito asustado, porque es mucho texto que hay que redactar, pero bueno, esa es la idea. Una cuestión que usted decía que mm, hay que, para poder hacerlo de los marcos, hay que revisar varios Autores. autores. Sí. Lo busca uno por Dialnet o Google Académico. Sí, o la biblioteca de la universidad. Igual pueden pueden buscar dentro de sus anexos, su estado del arte, miren cuáles de esos autores les puede servir. Googleenlos. Yo no les digo que no utilicen la herramienta de googlearlos, pero fíjense bien que cuando el enlace vaya a una página que sea segura, que tenga el texto completo, que se muestre el autor, que se muestre el año. O sea, yo no les digo que no lo hagan, pero que sí se basen en información, si lo hacen directamente en el Google Academic o si lo hacen en la biblioteca de la universidad, mucho mejor. ¿Listo? Listo, doctora, muchas gracias. Pase buena noche, compañeros. Feliz noche para todos. Gracias. Chao, que estés muy bien. Bueno, queridos y queridas, cuéntenme, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, voy a dejar de grabar ya. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero les haya quedado claro y también espero que ustedes pues me digan